pedir que nos pongamos en pie una vez más en respeto a la palabra de Dios. Y abra su Biblia en Efesios 5:18. Por favor, abra su Biblia en Efesios 5:18. Y por esta ocasión le voy a pedir, es un versículo corto, que al unísono leamos esta porción de la Escritura. Efesios 5:18. Cuando usted lo tenga, me dice amén, para dar comienzo juntos, en un mismo sentir, leer esta porción de la Escritura. Amén. 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 Ya estamos por ahí la mayoría todos. Ok, también lo tenemos aquí en la pantalla. Bueno, vamos a ver qué dice el versículo 18. Ya léelo juntos. 1, 2, 3. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Amén. Amén. Vamos a leer esto último una vez más. Antes bien ser llenos ¿de qué? Del Espíritu. Amén. Tome su lugar. Vamos a hacer oración. Padre, yo te doy gracias, Dios, porque sé que esta palabra, Señor, es una palabra que tú tienes para la iglesia y para la congregación, Dios. Yo te pido que abras nuestros corazones, nuestro entendimiento, Dios, para comprender que eres tú, precisamente porque tu palabra, Dios, es el aliento, es tu aliento, Dios, es inspiración divina. Tú la soplaste en la vida de estos hombres, Señor, que hablaron en tu nombre, Señor, que te sirvieron. De la misma manera, Señor, yo te digo que hoy estoy simplemente, Dios, siendo un medio para poder llevar tu palabra, Dios, a los oídos, a los corazones, a la mente de cada uno de mis hermanos, Dios. Así que sé tú, Señor, así el que sea glorificado y exaltado a través de ella, y sé tú quien obre en nuestras vidas, Padre. Por eso toda la gloria y la honra sean para ti, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, iglesia, yo te pido que pongas atención. Este es un tema que el Señor trajo para nuestras vidas, porque es un tema, hermanos, que nos habla de una verdad, y yo quiero que la aprendamos. Y antes de entrar de lleno en el tema que vamos a compartir el día de hoy, que se llama, ¿sí?, ser llenos del Espíritu Santo, es importante comenzar aclarando algo: que recibir el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo es diferente a la llenura del Espíritu Santo. Son dos cosas completamente diferentes. En palabras sencillas, no es lo mismo el bautismo en el Espíritu Santo que la llenura en el Espíritu Santo, ¿ok? Son dos cosas diferentes. El bautismo en el Espíritu Santo es en el momento en el cual nosotros nos arrepentimos, nosotros aceptamos, hacemos esto que llamamos la conversión del creyente, amén. Es decir, ese momento en el que el hombre cree genuinamente en la obra redentora de nuestro Salvador Jesucristo, amén. Entonces, esto es algo, el bautismo en el Espíritu Santo, que es lo que estamos hablando primero, para distinguir, ¿sí? Esto es algo que nosotros no podemos hacer, ¿ok? Esta es una obra que solo Dios puede hacer en nuestras vidas. Me refiero al bautismo del Espíritu Santo. El mismo Juan, en el Evangelio de Mateo, Juan el Bautista, dice: yo a la verdad que los bautizo en agua, dice, pero, escucha lo que viene, pero el que viene tras de mí, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Refiriéndose a quién, a Jesucristo. Recordemos que Juan el Bautista preparó el camino para el ministerio de nuestro Salvador. Entonces yo por sí solo no puedo bautizarme en el Espíritu. Amén, esto lo tenemos claro, ¿verdad? Es algo que solo Dios puede hacer en nuestras vidas. Es algo que solo Dios puede darnos. Es algo que solo Dios puede dar por gracia en el momento en el que nosotros creemos en Él. No es por obras, no es por acciones, sino por medio de nuestra fe. Amén, iglesia. Entonces eso está claro. El Espíritu Santo es dado en el momento en el cual el hombre, escucha bien esto, cree, se arrepiente de sus pecados, y en ese momento él es bautizado, o mejor dicho, sellado con el Espíritu de la promesa, que marca y nos marca como propiedad de Dios. Amén. Nadie dijo. Ahora yo quiero dejar algo bien claro en esta mañana, iglesia, escucha bien. Esto no lo digo yo, es parte del Señor. Yo quiero dejar bien claro que la evidencia de haber recibido al Espíritu Santo en nuestras vidas no es el momento en el cual el hermano te empuja, que está orando por ti, y se cae y empieza a revolcarse como loco por ahí, como a convulsionarse, incluso tomar forma de animales y hacer ruido de animales. Ese no es el bautismo en el Espíritu Santo.
Eso es algo que vamos a aprender el día de hoy. El bautismo en el Espíritu Santo, la evidencia de haber sido bautizado, hermanos, se traduce en algo muy sencillo, en una fe obediente de los mandamientos de Dios. Si tú quieres saber si has sido bautizado en el Espíritu Santo, tú tienes que ver tu vida y decir, oye, realmente mi manera de vivir, mi manera de ser ha sido cambiada y transformada. Yo ahora batallo para pecar, lucho contra el pecado, hago la voluntad de mi Padre Celestial. Esa es la evidencia de haber recibido realmente al Espíritu de Dios. Pero ¿sabes algo? Pablo, en este momento, Efesios 5:18, no está hablándole de eso a los efesios. Pablo no está hablando del bautismo en el Espíritu. Pablo está hablando de una obra que el creyente o al creyente le corresponde hacer, que a nosotros nos corresponde hacer, que a nosotros nos corresponde provocar, que a nosotros nos corresponde alcanzar o buscar, como usted quiera decirlo. ¿Por qué? Porque es un mandamiento de parte de Dios. Y eso es la llenura del Espíritu Santo. Amén, iglesia. Amén. Eso es de lo que Pablo y de lo que hoy vamos a hablar. La instrucción de Pablo a la iglesia de Éfeso nos deja en claro que esto que él está diciendo no es una opción, iglesia. No es una opción, sino un mandamiento que viene de parte de Dios. Y dice, sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y Pablo comienza y les dice, no os embriaguéis con vino, porque en esto hay disolución. Yo te voy a parafrasear esto un poco en palabras más sencillas. Dice Pablo, no se emborrachen con vino, así es lo que está diciendo, porque esto les hará perder el control de sus acciones. Porque esto les hará perder el control de sus actos, los controlará, los alejará, los distanciará, los separará. Todos los verbos que tú has encontrado en adjetivos, sí, los apartará de la presencia de Dios. Eso es disolución. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que hay acciones, iglesia, que hay comportamientos que van a diluir, por decirlo así. ¿Qué pasa cuando tú le pones jabón a la botella y le echas agua luego? ¿Qué estás haciendo? Diluyéndolo. Lo estás diluyendo. Bueno, hay acciones y comportamientos que diluyen, que quebrantan, que entristecen o que fracturan nuestras relaciones personales de entrada. Fracturan, lastiman, quebrantan, diluyen nuestras relaciones personales. Una de esas cosas es el alcohol. ¿Sí o no? Dime sí o no. Y por ahí viene el ejemplo que nos está dando Pablo. Dice, no os embriaguéis, porque esto va a traer problemas a tu vida, va a traer disolución, divisiones en tu casa, separación en tu casa. Y esa es una verdad, yo lo viví en mi casa. Yo tengo este ejemplo de parte de mi padre en mi casa y lo viví directamente, sé a lo que se refiere, pero lo más tremendo de todo esto es que esto va a diluir, va a quebrantar tu relación personal con Dios. Y eso es lo que realmente debe de preocuparnos más, por encima de cualquier cosa. Pues entonces Pablo dice a la iglesia de Éfeso, antes de que esto suceda, antes de que ustedes se emborrachen, se embriaguen con vino, mejor, no sé si has escuchado esta frase, embriáguense del Espíritu Santo. Mejor llénense del Espíritu Santo. Lo que Pablo está haciendo es un contraste, iglesia. ¿Entre qué y qué está contrastando Pablo? Pablo está contrastando entre una obra de la carne, como lo es el embriagarse. ¿Cuál es la definición de embriagarse? Llenarse de vino. ¿Ya entiendes qué está comparando Pablo? Cuando vemos la definición de embriagarse, ya entendemos, dice Pablo, en vez de llenarse de vino, llénense del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. Dice Pablo, es mejor ser controlado por el Espíritu de Dios que por el alcohol. Porque el Espíritu Santo te va a guiar por caminos de rectitud en tu vida. El Espíritu Santo te va a llevar por el camino correcto, pero el alcohol, iglesia, te va a llevar a la perdición. Es un ejemplo que utiliza Pablo para decir, es mucho mejor llenarnos del Espíritu que de las cosas que tiene el mundo o la carne. Llénense del Espíritu Santo. Y sabes algo, para el creyente, ser lleno del Espíritu Santo, como te lo decía, no es una opción. No se trata de ver, ay, si quiero llenarme del Espíritu Santo, no. No se trata de ver si tengo ganas de llenarme del Espíritu Santo. Dice el Señor, ser llenos de Él. Y esto no es que sea un capricho del Señor. Ay, el Señor qué caprichoso, ¿no? Quiere que nos llenemos. No, hermanos, Él conoce su creación. Él sabe lo que necesitamos. El creyente debe llenarse del Espíritu
Espíritu Santo por diferentes motivos, pero uno de ellos y el principal es porque simplemente es un mandamiento que Dios establece en su palabra. ¿Y sabes por qué? Porque esto va a traer dominio propio a tu vida. Porque esto va a traer buen juicio a tu vida. ¿Qué es el buen juicio? Algo que nos ayuda a decidir correctamente, y ese algo es el Espíritu de Dios. Yo le decía a los jóvenes ayer, ¿se pueden tatuar? Hay versículos en la Biblia que no, y bueno, ya les enseñé ahí y les dije, no hay un versículo en el Nuevo Testamento que les diga no tatuarse, pero sí hay un versículo, y hay otros versículos, y les empecé a decir, y entonces llegamos a esta conclusión de esto. ¿Sabes qué? Es que hay cosas en la Biblia que no están textualmente, pero tú puedes utilizar este versículo. Pero sobre todo, cuando tú eres realmente cristiano y el Espíritu de Dios está en ti y hay llenura del Espíritu Santo en ti, tú tienes buen juicio. Tú sabrás que eso no está bien hacerlo. Wow. Entonces, es el Señor. Vivir lleno del Espíritu Santo o bajo la llenura del Espíritu Santo, definitivamente, mira, te lo firmo, va a traer bendición a tu vida. De igual manera que si no vivimos bajo la llenura del Espíritu Santo, hermanos, vamos a tener muchos problemas. El no estar lleno del Espíritu Santo va a impedir que nosotros podamos soportar los tiempos de prueba. No nos va a ayudar a poder soportar los tiempos difíciles que todos seguramente vamos a vivir o hemos vivido en algún momento de la vida. Y cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú puedes pasar la prueba. No te ahogarás. El fuego no te quemará, porque la llenura del Espíritu Santo está en ti. Tú estás lleno de Dios. Hermano, porque cuando no estamos llenos del Espíritu Santo, ¿qué pasa? Somos más vulnerables. Nos apartamos más de la voluntad de Dios. Tendemos a tomar caminos, decisiones en la carne, incluso en nuestras emociones, ¿sí o no? No estás lleno del Espíritu Santo, tienes problemas en tu casa y lo primero que se te ocurre es me voy de la casa, me salgo de la casa, porque no hay llenura del Espíritu Santo, no hay dominio propio, no hay buen juicio. ¿Y qué te digo que más? Lo que trae la llenura del Espíritu Santo va mucho más allá que todo. Es algo que te va a fortalecer, pero escucha bien lo que te voy a decir. Si reflexionamos un poco, siempre les hago esta reflexión, en nuestra vida vamos a descubrir que muchos de nuestros problemas, que muchos de nuestros padeceres, que muchos de nuestros tropiezos son a causa precisamente de que no hay una llenura de nosotros en el Señor. No hay llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa es la verdad, iglesia. Porque no hay control en tu vida, no hay quien gobierne tu vida. Por eso, y esta es la parte fundamental que yo quiero que entiendas tú. Cuando Pablo dice ser llenos del Espíritu Santo, no se refiere, escúchame bien, porque esto es lo que venden muchas iglesias. Y ahorita te voy a explicar algo de esto para que no te vayas a quedar ahí. No se refiere al poder o a la unción, que efectivamente tiene el poder del Espíritu Santo. No. Antes de eso hay algo. Muchos han vendido esta idea porque eso es lo que venden, pero nunca te dicen lo que hay detrás de eso. Antes de esto hay algo. ¿Y qué es eso, hermano? Cuando Pablo dice, llénense del Espíritu, se refiere a qué, iglesia, a someternos más a Dios. Y ahorita vas a entender por qué te digo esto. A lo mejor alguno lo está entendiendo. Se refiere a sujetarnos más a Dios. Se refiere a dejarnos gobernar o dejar gobernar nuestra vida totalmente por Dios. A eso se refiere la llenura del Espíritu Santo. Y hoy lo vas a entender. Porque cuando tú te sometes a Dios, cuando tú dejas tu vida en manos de Dios, esto te va a llevar, te va a empujar, va a provocar que tu iglesia te acerques, o tu varón, tu mujer te acerques a la voluntad de Dios. Y entre más estás sujeto a Dios, entre más cerca estás tú de una fuente, de un grifo, de una llave, ¿qué va a suceder? Tú te vas a poder llenar más. Si tú te pegas a la llave que está ahí y abres a todo lo que da con el hilo, tú te vas a llevar más que la gente que va a estar con lo que escurre, chupándole allá lo que escurre. Tú te vas a llenar más. Cuando tú estás cerca de Dios, hay más llenura de Él. Amén, iglesia. Amén. Qué tremendo. Por eso todos los creyentes tenemos que buscar esa llenura. Tenemos que buscar llenarnos del Espíritu Santo. Mira, escucha esto. De la misma manera que todos los días tú y yo buscamos llenar nuestros estómagos para satisfacer la necesidad de alimento que tiene nuestro cuerpo. Bueno, déjame te digo que de esa misma manera tú tienes que buscar ser lleno del Espíritu Santo. Y hoy vamos a aprender cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo. Pero de esa, todo parte de decir, yo quiero llenarme del Espíritu Santo.
No, no quieres. Tú tienes que llenarte del Espíritu Santo. Amén, iglesia. Para poder caminar en este mundo que está perdido, que está caído, que está corrompido, que está contaminado, que está prostituido, porque esa es la palabra. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Amén. De la misma manera que tú buscas todos los días satisfacer tus intereses. De la misma manera que tú buscas todos los días satisfacer tus placeres, ¿sí o no? Vivimos para eso, ¿no? Trabajamos para eso, para comprarnos la bolsa, para comprarnos el zapato, para comprarnos los hombres las cosas electrónicas. Vivimos para satisfacer nuestros intereses. De esa manera, dice Pablo, tú tienes que buscar ser lleno del Espíritu Santo. Pablo no le dijo a Timoteo, oye, ponte a orar y dile al Señor que te avive. Le dijo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Nadie lo va a hacer por ti, Timoteo. Tú lo tienes que hacer, tú tienes que buscar avivar ese fuego. Yo ya lo puse en ti, yo ya te di el don, está en ti. Tú tienes que trabajar para eso, hermanos. Este principio o esta enseñanza de aviva el fuego en Timoteo es la misma o está bajo la misma o el mismo principio de la llenura espiritual. Nadie lo va a hacer por nosotros, tú tienes que buscarlo. Y para tú encontrarlo, tú tienes que sujetarte a la voluntad de Dios. Tú tienes que ser obediente a las cosas de Dios para entonces poder ser lleno del Espíritu Santo. Es algo que tú y yo tenemos que hacer. No es como el bautismo. El bautismo, el sello del Espíritu Santo, solo Dios lo puede hacer en ti. La llenura la haces tú a través de hacer las cosas que obedecen a Dios, hacer a través de la sujeción y del compromiso y del tiempo que tú dedicas al Señor. Amén, iglesia. Amén. Wow. ¿Te das cuenta cómo empieza a cambiar la perspectiva? La llenura del Espíritu Santo, hermanos, tiene que ver mucho más con el sometimiento a Dios, tiene que ver más con la entrega de nuestra vida a Dios, con dejarnos gobernar y controlar por Él. Escucha lo que te voy a decir, que es lo que te mencionaba. Eso tiene que ver más, la llenura, con estas cosas que con la adquisición de poder y de unción, como muchos han enseñado, como muchos enseñan y siguen vendiendo el Evangelio. Hermano, es que llega aquí y si tú te llenas del Espíritu Santo, vas a sanar enfermos y vas a orar y van a caer los enfermos y vas a quebrantar todo yugo, todo espíritu de maldad. Tiene mucho más que ver con la sujeción, iglesia. Y quiero decirte algo, no estoy diciendo que no sea cierto que el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo hay poder y hay unción, hermanos. Pero nunca te enseñan en la iglesia que antes de eso, que para adquirir ese poder y esa unción, tú necesitas someterte a Dios y obedecer a Dios. Esa es la parte que nos brincamos. Se brincan esta parte y te empiezan a enseñar, ora a Dios, pídele a Dios que te llene del Espíritu Santo. No ores así. Señor, ahí estamos, lléname de tu Espíritu Santo, lléname de tu Espíritu Santo. No pasa absolutamente nada porque estás orando mal. Tú no tienes que orar para que Él te llene del Espíritu Santo, no. Tú pídele a Dios, Señor, hazme un hombre obediente, hazme un hombre sujeto a tu voluntad, y entonces la llenura del Espíritu Santo va a venir a tu vida, y con eso va a venir el poder y unción, no antes. Hermanos, que lloré por el hermano y nunca cayó, no, por eso luego andamos aventando gente. Venga, hermano René, pásale por favor, venga, ya estamos. Sacarraca la bazuca, cae, pues oye, así tenemos que caer. Esa no es la llenura del Espíritu Santo. No, detrás de ese poder y esa unción ni siquiera necesitaríamos tocarlo. Es más, a Jesús lo tocó la mujer, ni siquiera la tocó él, y de él brotó poder. Pero nos han enseñado mal, hemos aprendido mal, porque nos venden eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que queremos, iglesia. Lo que es palpable, lo que se ve, lo que nos da una posición, lo que tiene reconocimiento. ¿Para qué? Para vanagloria de los hombres. Eso es lo que muchos están enseñando. ¿Y sabes qué? Esto es erróneo. Desde mi punto de vista y de la palabra, yo lo veo erróneo. ¿Qué busca la gente hoy en día? Poder. ¿Qué busca la gente hoy en día? Autoridad. ¿Qué busca la gente hoy en día? Posición. Es más, las modas nos dan posición. ¿Qué busca la gente en estos días? Reconocimiento. Y si no te reconoce el patrón, estamos llorando porque el patrón nunca se da cuenta de las cosas que hacemos. Pero la riegas una vez y está el patrón señalándote la vez que la regaste. No, hermano, pero eso es lo que estamos buscando aquí en la tierra. Eso es lo que busca el hombre. Y eso es lo que buscamos cuando queremos la unción del Señor. Y no estoy diciendo que no la haya, y el poder lo hay, claro que lo hay.
Pero detrás de ese poder y esa unción, para sanar enfermos, para romper yugos, está la obediencia y la sujeción a Dios. Amén. Ese es el principio de la llenura espiritual, iglesia. Amén. Amén. Te tengo una gran noticia, pues. Y es que para alcanzar ese poder y para alcanzar esa unción, el requisito es precisamente el sometimiento, la sujeción, iglesia, a Dios. Porque eso te va a dar la llenura y te va a dar la presencia del poder y de la unción de Dios. Amén, iglesia. Amén. Wow. Para muestra las bendiciones en la palabra. ¿Has visto bendiciones en la Escritura? ¿Sí? Bueno, yo espero que sí. Bueno, déjame decirte que todas ellas están condicionadas a algo. O sea, no es llegó el Señor, como muchas veces también, te va a bendecir el Señor, te va a prosperar, el evangelio de la prosperidad, y te va a bendecir, tú no vas a tener carencia de nada. Y no te dicen que detrás de esas bendiciones hay algo y está relacionado con algo. Y por lo general, te voy a decir con qué está relacionado, y léelo tú en la Biblia, con la obediencia a Dios. Pero ¿qué queremos? Lo que se ve, lo que se palpa. Hermanos, tenemos que cambiar. Tenemos que empezar a navegar en la Escritura. Tenemos que empezar a dejar de comernos todo lo que nos conviene y lo que queremos en nuestra vida. No, tenemos que ver qué es lo que Dios quiere y Dios dice. Y entonces vamos a tener la llenura del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu de Dios está relacionado a una estrecha relación con Dios. Está relacionado a una constante y personal relación con Dios. No nada más, escúchame bien, de los domingos. Y no estoy promocionando para que vengan el jueves y vengan el martes. Eso es decisión de cada quien. Yo oro por ustedes y le pido a Dios y a aquellos que tienen a bien venir, que vengan. Pero sí te digo algo. Te voy a decir y te lo voy a hacer claro. Ser lleno del Espíritu Santo está condicionado no solamente a la sujeción, sino a tu relación con Dios. Y para relacionarte con Dios, tú necesitas pasar tiempo con Dios. No solamente los domingos, no solamente en la iglesia, también en la casa. Los ministerios son una opción para que tú te relaciones con Dios. Pero si no vienes, bueno, yo espero que en tu casa estés relacionándote con Dios todos los días, orando, todos los días leyendo la palabra durante un tiempo. Mínimo es lo que tenemos que hacer. A eso está condicionada la llenura. Si no hay llenura, bye bye unción, bye bye poder. No andes buscando poder, no andes buscando orar por los enfermos, porque no va a pasar nada. Así de sencillo. No, hermanos, si no obedecemos, si no nos sujetamos a la voluntad de Dios, todo eso que queremos ver en nuestra vida no va a existir. Muchos creemos en Dios, sí. Les preguntas, ¿crees en Dios? Sí. ¿Eres cristiano? Sí, sí, soy cristiano. Pero queremos seguir siendo los dueños de nuestra vida. Y Jesús, el mismo Jesucristo. Vamos a ver el archivo, Abraham, por favor. Traducción al lenguaje actual, Mateo 16:24. Mira lo que dice Jesús. Queremos la llenura del Espíritu Santo, pero queremos seguir gobernando nuestras vidas. ¿Y qué dice Jesucristo? Dice, luego Jesús le dijo a sus discípulos, si ustedes, escuchen bien esto, por favor, quieren ser mis discípulos, mis seguidores, ¿sí? quieren imitarme, vivir como yo vivo, fíjense lo que dice Jesús, dice, el mismo Jesús, nadie más, no el hermano, no el pastor, Jesucristo dice, tienen que olvidarse de hacer ¿su qué? Su propia voluntad. Wow. Vamos a brincarnos, tienen que estar dispuestos a cargar su cruz, que es otro tema, pero dice lo siguiente al final. ¿Y qué más tenemos que hacer? ¿Hacer lo que qué? Lo que yo les diga. Wow, ¿sabes qué es esto? Gobierno y sujeción de Dios. Tenemos que sujetarnos y dejarnos gobernar por Dios. ¿Quieres seguir? ¿Quieres la llenura del Espíritu Santo? Tú necesitas dejar de hacer lo que tú quieres y hacer lo que yo te estoy diciendo. Y entonces habrá llenura en tu vida. Deja de orar, Señor, lléname del Espíritu Santo. No, Señor, lléname de obediencia. Lléname de sujeción, Señor. Dame humildad para poder entender que tú tienes que gobernar mi vida. Ser lleno del Espíritu Santo es para los que quieren rendirse a Dios, iglesia. Así te lo pongo claro y sencillo. Es para los que quieren hacer la voluntad de Dios. Es para los que quieren que Dios tenga el control total y absoluto de sus vidas. Es para las personas que quieren que Dios dirija su caminar. Para ellos es la llenura del Espíritu Santo. No sé si hay personas aquí. ¿Hay personas que quieren que Dios dirija sus vidas? Amén. Ahí hay un hermano que se quiere que dirija. ¿Hay alguna persona que Dios quiere que gobierne su vida aquí? Amén. Pues esto es para ti, pues. Esto es para los que no solamente le dicen Señor, Señor, sino que lo hacen Señor de su vida.
¿Y sabes lo que hace el dueño de tu vida? ¿Sabes lo que hace el Señor? Él manda. ¿Sabes lo que hace un rey? Él es el rey. Cantamos, Él es el rey infinito en poder. Él es el rey de mi vida. Y él dice yo, Camacho, ¿verdad? Él es el rey. Bueno, lo dicen nada más en palabras, realmente lo vives. Esto, la llenura del Espíritu Santo, es para los que no solamente dicen Señor, Señor, es para los que viven y hacen de Él su Señor. Amén, iglesia. Y entonces, escucha bien, lo demás va a venir por añadidura, porque hay llenura en tu vida. Amén. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo, pastor? Díganos, porque si no, pues ¿cómo le hacemos? Muy bien. Bueno, no es algo que suceda de manera automática, como ya te dije. No es algo que uno esté orando y diga, Señor, ya, lleno, y de repente lleno del Espíritu Santo. No te confundas también, ya vimos acerca del Pentecostés. Sí, es otra cosa diferente. Es lo mismo, pero otra cosa diferente. Es un acto diferente, único y exclusivo que Dios tuvo en ese día sobre estas personas que empezaron a hablar en otros idiomas, que ya explicamos esa vez. ¿Ok? Esto es un proceso continuo de obediencia a Dios, eso es. La llenura del Espíritu Santo va a llegar a tu vida cuando tú tengas y surja un proceso continuo en tu vida de llenura, sí, pero a través de ¿qué? De la obediencia y de la sujeción a Dios, a través de pasar tiempo con Dios. Amén. Y vamos a ver el contexto de este texto. Ya les he dicho yo que un texto sin contexto es un pretexto. ¿Para qué? Para hacer lo que los pastores quieren con las ovejas. Bueno, pues no. Vamos a ver lo que dice Efesios 5:1. Abre tu Biblia, por favor, ahí. Y aquí vamos a encontrar qué es lo que tenemos que hacer para ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:1. Dice la Escritura: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Lo primero que tú tienes que saber es que para ser lleno del Espíritu Santo, tú tienes que imitar a Cristo. ¿Ok? Dices tú, ¿cómo es esto, pastor? Sí. Mira, el mismo apóstol Pablo, en primera carta a los Corintios, dice: ser imitadores de mí, como yo de quién? De Cristo. ¿Ok? Para imitar a una persona, ¿qué necesitas? Lo vimos el jueves, varón. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas, hermano? Para imitarlo, ¿qué? Conocerlo. Necesitas conocerlo. ¿Han visto los programas estos donde salen artistas que imitan a otros artistas que son los originales? Y hay unos que los hacen excelentemente. ¿Qué tuvo que hacer ese artista para poder caracterizarse, conocer sus movimientos y cómo cantaba y el sonido? ¿Qué tuvo que hacer? Conocerle. Tuvo que estar pegado ahí a él para ver videos y todo, para ver cómo hacía las cosas. Bueno, es lo mismo que tenemos que hacer. Si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, tú tienes que ser imitador de Cristo. Amén, iglesia. Y para imitar a Cristo, tú tienes que conocerle. ¿Y cuál es el Cristo que conocemos? ¿Cuál es el Cristo que conocemos a través de la Escritura? ¿Cuál es el Cristo que conocemos a través de los Evangelios? ¿Cuál es el Cristo que Pablo nos ha presentado a través de todas las cartas? Ese es el Cristo que tenemos que imitar. Un Cristo sin pecado, bueno, un Cristo sin mancha, un Cristo que se entregó por amor, crucificado, sometido, escúchame bien esto, de Cristo a la voluntad de Dios. Él mismo le dijo al Padre: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, no se haga como yo digo, sino hágase tu perfecta voluntad. ¿Qué es eso? Sujeción y sometimiento. Cuando el Señor estuvo en el desierto en la tentación, ¿qué fue lo que lo sacó adelante? La llenura del Espíritu Santo. Él estaba lleno de Dios porque estaba sujeto al Padre Celestial. Eso es lo que tú y yo necesitamos hacer, sujetarnos a Dios. ¿Te das cuenta? Nos han vendido mucho del Espíritu Santo, su poder y su unción. Pues sí, sí es cierto, pero antes hay otra cosa. Hay muchas cosas antes de poder tener esa unción y ese poder. Qué tremendo, hermano. ¿Sí o no? Sí. Juan 4:34. Búscalo, por favor. Yo te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, pero sí búscalo. Esto para mí, esto impacta mi vida, esto impactó mi vida cuando lo leí. Dice la Nueva Traducción Viviente, Juan 4:34. Dice: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios. ¿Quién dijo eso? Jesús. Wow, ¿te das cuenta? Mi alimento. ¿Qué es el alimento para el hombre? Una necesidad. Si tú no comes, ¿el cuerpo qué pasa? Muere. Si tu espíritu no come, ¿qué pasa con tu espíritu? Muere. El mismo Jesús diciendo: mi alimento es hacer la voluntad, es obedecer al Padre por encima de todo y cualquier cosa, incluso del alimento físico.
Hacer la voluntad de mi Padre Celestial, hacer la voluntad de Dios es lo que me alimenta y mantiene la llenura de mi espíritu. Eso es lo que está diciendo Jesucristo. Así como un cuerpo necesita para sobrevivir el alimento físico, así como nosotros necesitamos saciar nuestra hambre carnal, así necesitamos a Dios para saciar y al Espíritu Santo para saciar nuestra vida. Amén, iglesia. El mismo Cristo lo dice. Mi alimento es obedecer a Dios. ¿Es tu alimento obedecer a Dios? Esto quiere decir, es mi prioridad. El alimento es una prioridad. Jesús está diciendo, obedecer a mi Padre es mi prioridad. Y no solamente eso, dice, es mi necesidad, porque son características del alimento. Comer es algo prioritario y es algo necesario, pues es lo que está diciendo Jesús. Yo necesito hacer la voluntad de mi Padre para entonces alimentarme, porque es mi prioridad y es mi necesidad. Amén. ¿Quieres ser lleno del Espíritu de Dios? Tú necesitas imitar a Cristo. Efesios 5:2, mira lo que dice ahí. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo, hermano? Bueno, dice aquí, y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5:2. ¿Quieres llenarte del Espíritu? Dice, anda en amor. ¿Cómo es esto? ¿Cómo va a llenar el Espíritu andando en amor? ¿Sabes algo? Que donde no hay amor quiere decir que no está gobernando Dios. Porque Dios se entregó por amor. Porque Dios fue a la cruz por ti, por mí, y se entregó por amor. Y dice el Señor, ¿quieres llenarte del Espíritu Santo? Tú necesitas andar en amor. Y cuando tú andas en amor, y cuando tú quieres la llenura del Espíritu Santo, y tú estás gobernado por Dios, obedeces a Dios. Y el Señor nos habla mucho de este amor. Dice incluso que amemos hasta nuestros enemigos. Cuando tú amas a tus enemigos, obedeces a Dios, hay llenura del Espíritu Santo en tu vida, porque estás siendo gobernado por Dios. Dice la palabra que amemos a quien, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando tú amas a tu prójimo, ¿sí?, hay llenura del Espíritu Santo en ti, porque estás obediendo a los mandamientos de Dios. Dice la palabra que amemos y último a Dios. Bueno, hay más, pero yo te digo este como último. Que amemos a Dios, ¿por qué? Por sobre todas las cosas. Cuando tú amas a Dios por sobre todas las cosas, hay llenura espiritual en ti. Porque yo te pregunto, el rencor, ¿podrá llenarte del Espíritu Santo? No. ¿El odio podrá llenarte del Espíritu Santo? No, hermano. ¿La amargura podrá llenarte del Espíritu Santo? No, pero el amor sí te llena del Espíritu Santo. Amén. Tienes que amar y tienes que entregarte a Dios de la misma manera. Y escúchame bien, vamos a entrar en una parte difícil y complicada en la vida de los creyentes, ¿sí? Tú tienes que amar a Dios y tú tienes que entregarte a Dios, ni más ni menos, de la misma manera que Él se entregó por ti y por mí, para que tú puedas ser lleno del Espíritu Santo. Tú tienes que estar dispuesto a dar tu vida literalmente por el Evangelio. Pero si no es posible esto, por lo menos tú debes de entregarle tu tiempo a Dios. Tú debes de entregarle tu dedicación a Dios. Tú debes de entregarle tu compromiso y tu esfuerzo a Dios y a las cosas del reino. Y entonces habrá llenura en tu vida. Eso es amar a Dios. Eso es amar al reino de los cielos. ¿Te das cuenta? ¿Quieres ser lleno? Tienes que imitar a Dios. ¿Quieres ser lleno? Tienes que amar a Dios. Y amar a Dios es amar su obra. Amar a Dios es que tú te deleites en venir los domingos, a alabar a Dios y a ponerte y a escuchar la palabra y a no dormirte la palabra y vengas y estés atento a la Escritura. Amar a Dios sí es que vengas a los ministerios, te lo digo así claramente, eso es amar a Dios también, porque estás invirtiendo tu tiempo ahí. Bueno, amar a Dios es día a día en tu casa viviendo, amando a Dios, haciendo la voluntad de Dios, orando, trabajando en Él. ¿Quieres seguir aprendiendo? Ya con eso tienes más que suficiente. Efesios 5, del 3 al 4, mira lo que dice ahí. ¡Wow! Otra manera de llenarnos del Espíritu Santo. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, dice lo siguiente, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a los santos. Esto es, ni se hable de esto, ni palabra deshonesta, dice, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien dar gracias a Dios, acción de gracias. ¿Quieres llenarte del Espíritu Santo? Dice Pablo, entonces desecha de tu vida toda inmoralidad sexual. Mientras haya pecado en tu vida, tú no puedes ser lleno del Espíritu Santo.
Tu espíritu está contrito, está entristecido, porque tú estás en pecado. ¿Has sido sellado? Sí, pero tu espíritu está apagado, tu espíritu está debilitado, no hay llenura del espíritu porque estás en pecado. Y dice Pablo, deja toda impureza, toda avaricia, incluso toda ganancia, puedes decir deshonesta, pero dice también de las palabras, y dice toda mentira, toda necedad, que no salga ni siquiera de tu boca, que no se hable de esto en la iglesia, que no haya este tema de conversación. Eso es, no tenemos que dar a que se hable de esto, que no esté entre nosotros, no nada más se practique. Dice Pablo, ni siquiera se hable de esto en los hermanos, porque esto no corresponde a hermanos que están realmente en Cristo. Ni vulgaridades, perdón, ni obscenidades, ni groserías, hermanos. Eso ni insultos, es lo que está diciendo Pablo. ¿Recuerda lo que hablamos la semana pasada? Te lo recordé el jueves a los varones. Hablamos acerca de ¿qué? De la lengua. Bueno, pues esto no está muy lejos. Y mira, es obra, no voy a decir que es de la casualidad, es obra de Dios. Yo no preparé esto así. Cuando lo estaba leyendo dije, ¿cómo Dios va enlazando todas las enseñanzas? Y aquí nos habla precisamente de la lengua, que no nos salgan esas palabras ni siquiera de la boca. Porque la lengua, ¿qué era? El miembro, un miembro pequeño, pero capaz de generar un gran incendio, dice Santiago. Era un mundo, dice, lleno de maldades en la lengua. Es aquel que puede contaminar todo el cuerpo, un pequeño miembro. Llena, dice, de veneno mortal. De eso hablábamos, dice Pablo, mejor sean llenos del Espíritu Santo, sean llenos de Él. Manténganse lejos de estas prácticas, ni siquiera hablen de ellas. ¿Te das cuenta? Aún nuestro lenguaje tiene que ser cuidado. Mucho menos, que te diré, o mucho más, el practicar todo este tipo de cosas. Si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, tú debes dejar de lado tu pecado. Amén. Gloria a Dios. Efesios 5:11 dice, y no participéis. Búscalo. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Y luego dice algo bien importante. O sea, no nos quedamos, ya no voy a participar de esas obras más de maldad. No, pero dice, sino más bien, o sea, no te quedes quieto. No nada más no participes, dice, haz algo. Dice, sino más bien, repréndelas. ¿Cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Pues alejándonos del pecado, ya lo vimos anteriormente. No participándonos, dice ahora, de las obras infructuosas, esto es, de las obras inútiles, de las obras que no dan fruto, ¿sí? O no dan un fruto que es conforme a la voluntad de Dios, un fruto bueno, que nos llevan incluso a participar de las obras de las tinieblas. Dice, apártate de ellas, no participes. Pero no solo dice eso, dice, repréndelas. ¿Esto qué quiere decir? Sacándolas a la luz. Sacando a la luz lo que no está bien, sacando a la luz lo que está fuera de la voluntad de Dios. Es una parte muy importante. Hay una palabra que muchos predicadores usan aquí, que es desenmascarando las obras de Satanás. Esto es desenmascarando el pecado. ¿Qué puede ser pecado? La corrupción. Dice el Señor, desenmascara la corrupción. La mentira, dice el Señor, saca a la luz todas las mentiras, los chismes, las murmuraciones. Todo puede ser puesto aquí, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque una vez que exponemos eso a la luz, que dejamos de participar en eso, hermanos, y dejamos incluso a veces de ser cómplices, también eso está dentro de esto. No seas cómplices de las obras de las tinieblas, porque siempre hay un amigo que te invita, vente, mira, aquí hay esto, podemos hacer aquí un negocito y vernos beneficiados de una manera deshonesta. Eso no está bien. Dice el Señor, saca eso a la luz. No participes de esa obra infructuosa. Si alguien te invita a robar, ¿qué es? Una obra de las tinieblas, es una obra infructuosa. No participes, dice el Señor. Y no solamente de eso, exponlo, tráelo a la luz. Ok, iglesia, amén o no. Amén. Esto es, no te hagas de la vista gorda, como decimos. Bueno, yo no voy a participar y ya. No, hermano, tú tienes que obrar de la manera correcta. Claro que es muy difícil. Imagínate tú que sabes que un familiar tuyo va a ir a robarse un banco y te invita y tú le dices, no, yo no voy a participar. Y aparte de eso, y lo he visto, hay mamás incluso, mamás que han entregado a sus propios hijos
porque saben que estaba mal. A eso se refiere. O sea, no solamente digas, yo me hago de la vista gorda, yo no vi nada, Señor, no vi nada. No, sino que vas y expones lo que está fuera de la voluntad de Dios. Amén, iglesia. Amén. Gloria a Dios. Si hay algún hermano, pues, porque eso es lo primero que vemos siempre, ¿verdad? Siempre vemos es que el hermano está en pecado. Si hay un hermano que tú ves que está fuera de la voluntad de Dios, es nuestra responsabilidad, escúchalo bien, hacérselo saber. Acercarte a él y decirte, ¿sabes qué, hermano? Tú estás en pecado, está mal lo que tú estás haciendo. En amor, escúchalo, y en sabiduría. Eso tiene que ir principio. Sacar a la luz no es chismear, iglesia. Sacar a la luz no es andar murmurando del hermano que está en pecado. No, eso no es sacar a la luz. Sacar a la luz es ir y decirle al hermano, está haciendo esto mal, esto está fuera de la voluntad de Dios. Pero se lo digo en amor, de una forma tolerante a lo mejor, aunque no estás de acuerdo en el pecado, pero se lo haces saber, si fuera el caso de un hermano. Pero yo quiero decirte algo el día de hoy, en esta mañana, a través de este texto. Este texto no es para eso. Este texto está aplicado para nosotros. Pablo dice, desenmascara tu pecado. Porque es muy fácil ver el pecado de los demás. Pablo lo que está diciendo es, saca a la luz tu pecado, expón tu pecado. Al pastor, no. Bueno, si tú quieres hacerlo, aquí estoy para oírte. Al pastor, no. Al hermano, no. Saca a la luz tu pecado, confiésaselo como Dios nos enseña en su palabra a él. Confiesa tu pecado, desenmascara tu pecado, y entonces habrá llenura en tu vida. ¿Te das cuenta? A veces estamos viendo el pecado de los demás, pero nunca, y los primeros que tenemos que ser sujetos a esta evaluación somos nosotros. Desenmascara tu pecado y deja de participar de las obras de las tinieblas. Amén, iglesia. Amén. Gloria a Dios. Estamos entendiendo, ¿no? Vamos para el final, más para adelante. Efesios 5, del 15 al 16. ¿Cómo somos llenos del Espíritu Santo, pastor? Dice aquí, mira pues, ¿ya lo tenemos? Qué rápido anda ahora, ¿verdad? Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, dice, sino como sabios. Pero yo quiero que subrayes esto, es bien importante, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dice Pablo, tengan cuidado de cómo viven. ¿Sí? ¿Qué podemos cuidar en nuestra vida? Nuestro testimonio. Tengan cuidado de cómo viven. ¿Cuál es el testimonio que hay de tu vida? Y dice, aprovechen bien el tiempo en cosas que edifiquen. No lo desperdicien, iglesia, en cosas que no dan buen fruto. No pierdan el tiempo en las cosas que te alejan de Dios. Eso es lo que nos está diciendo. No solo inviertas tu tiempo en tus deseos, en tus sueños, en tus ilusiones, en tus placeres. Invierte tiempo en Dios. Mira, hermano, está bien, te lo digo a ti, tú puedes o no tomar la palabra de Dios el día de hoy, pero yo sí te digo algo, si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, tú necesitas hacer eso. No puedes querer y pretender llenarte del Espíritu Santo si tú no le dedicas tiempo a Dios. Punto. No puedes pretender llenarte del Espíritu Santo si tú no pasas tiempo con Dios. Eso sí te lo firmo y te lo garantizo. Si tú no sirves a Dios, tú no puedes pretender llenarte del Espíritu Santo. Pastores, que tengo mucho trabajo. Pastores, que ando muy cansado. Te voy a decir algo, no lo dudo. Es más, hasta te entiendo, porque yo también trabajo y yo también me canso. Porque hay hermanos que sí pueden estar trabajando y tener tiempo para Dios. Pregúntate esto. Esto es personal. Porque hay hermanos que también tienen familia y tienen tiempo para Dios. Porque hay hermanos que también trabajan y se cansan, pero tienen tiempo para Dios. ¿Seremos que somos superhumanos? Bien. ¿Somos superhumanos? No, hermano. Se llama diligencia, se llama compromiso, se llama amor por la casa de Dios, se llama obediencia, se llama necesidad y se llama prioridad. Y si nos menciono, no es para que nadie se sienta comprometido ni exhibido, es para que comprendamos que si no pasamos tiempo con Dios, no va a haber llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Ok? Nada más es eso, para que tú entiendas eso. Tú no quieres la llenura, ok, estás desobedeciendo a Dios, porque dice ser llenos del Espíritu Santo. Así de claro, hermano. No te voy a contar mentiras desde el púlpito. No voy a apapacharte ni a darte palmadas para que tú salgas de aquí contento. No, te voy y te tengo que hablar la verdad. ¿Cuánto tiempo tengo que dedicar a las cosas de Dios, pastor?
¿Cuánto tiempo tengo que dedicar a mis cosas? Dígame usted, yo te voy a decir algo. Yo no te puedo decir cuánto tiempo tú tienes que dedicar a Dios y cuánto tiempo tú tienes que dedicar a tus placeres en la vida. Pero lo que sí te puedo decir es que entre más tiempo le dedicas a Dios, más llenura del Espíritu Santo hay en tu vida. Eso sí te lo puedo decir. Y a mayor llenura en tu vida, mayor fruto en tu vida. Amén. Y a mayor fruto en tu vida, mayor madurez en tu vida. Y a mayor madurez en tu vida, mayor fruto, mayor paz, mayor fe, mayor paciencia, mayor amor, mayor benignidad, mayor bondad, mayor dominio propio, llámese buen juicio. Y yo te pregunto, ¿eres cristiano? ¿Todos son cristianos? ¿Y quién no quiere estas bendiciones de parte de Dios? El que es cristiano las quiere. No pierdas tiempo, hermano, en las vanidades de la vida. No pierdas tiempo en los placeres de la vida. Invierte en las cosas que te acercan al reino de Dios, en las cosas que generan fruto. Dice la palabra: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. Y luego aparte dice Pablo en estos textos que leímos: porque los tiempos son malos. ¿Sabes algo? Y lo digo con vergüenza, conozco personas, diferentes personas, que conocían a Cristo y decidieron en su momento apartarse de Él, apartar su vida de Él y dejar el reino de Dios como de segundo término, hermano, ni siquiera lo consideran. Es que la vida es corta, hermano, yo tengo que vivir la vida, soy joven para vivirla. Quiero vivir la vida y disfrutarla. Personas, iglesia, que han preferido disponer su tiempo para darle rienda a las cosas que ellos creen que son las primordiales, a sus necesidades, a sus placeres, a sus deleites. Es que sabe que, hermano, yo los domingos voy a jugar fútbol. Mire, yo estuve a punto de hacer eso. Hubo un momento en mi vida donde sentí eso y dije: yo quiero tiempo para mí. Ya no quiero nada de mi iglesia, sí voy un domingo, pero quiero ir a jugar con mis compañeros que jugaban antes fútbol y los partidos son los domingos. Estuve a punto de hacerlo. Pero así hay muchas personas que están así. Solamente te voy a decir algo, escúchalo bien. Y no lo tomes de hombre a hombre, tómalo como decía un compañero, de carro a carro. No lo tomes personal, pero después no te estés quejando de Dios. Después no te estés quejando, ya estás orando y no pasa nada. Pastor, es que venga, llore por mí, porque no pasa nada. No te estés quejando. Luego nos preguntamos por qué pasan las cosas en nuestra vida. Claro que voy a ir a orar por ti, porque es mi trabajo y es mi deber, aunque tú no estés haciendo lo que te corresponde. Pero si no te vas a salvar de que yo te diga a qué horas te vas a comprometer tú. Porque yo puedo orar por ti, pero no habría nada más poderoso que tú mismo estuvieras orando por tu necesidad, por la necesidad de tus hijos. Pero ahí andan luego buscándonos, como si fuéramos una varita mágica, que venga y yo el pastor, que venga yo, y tú no puedes orar. No, pastor, es que a mí no me escucha Dios. Sí, definitivamente a ti no te va a escuchar Dios si tú no te acercas a Dios. ¿Es duro? Sí. ¿Incómodo? Sí. A mí me incomoda decírtelo, pero es la verdad. Versículo 17, último versículo. Dice: no seáis insensatos. ¿Te das cuenta cómo termina esto antes de entrar a ser llenos del Espíritu? Después de todo esto que vimos para llenarnos del Espíritu Santo, termina con esto y dice: no seáis insensatos, dice, sino entendidos. ¿Entendidos de qué? Porque somos bien entendidos para lo que queremos, pero dice aquí: entendidos de la voluntad de Dios. Redondea todo esto que es para llenarnos diciendo: lo que tú necesitas es ser sujeto de mí. Y entonces, versículo 18, ser llenos del Espíritu Santo. No seáis insensatos, quiere decir, no seáis irresponsables, no sean inconscientes. Eso es lo que nos está diciendo, eso es ser insensato. Procura entender lo que el Señor te está hablando en esta mañana, iglesia. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Eso es lo que se refiere cuando dice entender la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Y entonces habrá llenura del Espíritu Santo. Hay un problema, iglesia, y es que hemos entendido equivocadamente, como te lo decía, la llenura del Espíritu Santo. Y creemos que es una obra que Dios va a hacer en nosotros, en la vida del creyente, y por eso estamos orando así: llénanos del Espíritu Santo. Cuando lo correcto es que nosotros hagamos lo necesario para que entonces Dios nos llene de su Espíritu Santo. Amén, iglesia. Amén. Es la respuesta de Dios a una vida que lo imita. Es la respuesta de Dios a una vida, iglesia, que hace su voluntad. Es la respuesta de Dios a una vida que anda en amor, obedeciendo y haciendo y amando las cosas del reino.
Es la respuesta de Dios a una vida que dedica tiempo, a una vida que deja toda maledicencia, toda truanería, como dice la palabra, que no participa de las obras infructuosas de las tinieblas. Esa es la respuesta de Dios, es la llenura del Espíritu Santo. Amén. Yo te lo decía, Pablo le dice a los efesios, llénense. Y a Timoteo le dice, aviva. Nadie lo va a hacer por ustedes. Iglesia, si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, tú tienes que empezar a trabajar en estas cosas. No me lo inventé yo, aquí está en la palabra. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya ha hecho su obra en ti y en mí. A Él le correspondía hacer algo que tú y yo no podíamos hacer, y era depositar su Espíritu Santo en nosotros. Y Él ya hizo su parte. Ahora a nosotros nos corresponde avivar, llenarnos del Espíritu de Dios. Amén, iglesia. Perdóneme. No me mire así, al final me va a saludar a la salida, o me va a decir como algunos de repente le dicen, a la salida lo espero, para los golpes, ¿verdad? No, hermano, te voy a invitar a que hagas una reflexión, como cada domingo lo hago. Pregunta, evaluaron su vida desde que una tarea. No me cuenten mentiras, porque a mí me lo engaña, pero a Dios no. Les dejé una tarea y les dije, vamos a evaluar nuestra lengua, cómo está nuestra vida. ¿Le hicieron? Yo sí la hice. Y le voy a contar tantito. Salí el domingo de aquí, acabando de predicarles, para que vean que, no soy un superhéroe, ¿sí? No soy un extraterrestre. Saliendo de aquí, me fui muy bien el domingo, llegué el lunes, y lo primero que hago es decir cosas que no tenía que decir. ¿Y saben qué fue lo que hizo? El Señor me redarguyó. Me dijo, acabas de predicar eso. Y dije, Señor, va. Y toda la semana, si mal no recuerdo, a lo mejor mi esposa pudiera decir otra cosa, pero a partir del martes estuve pegado a decir, Señor, no se trata de no hablar, porque eso es lo que uno piensa, ¿no? Ya mejor no digo nada, ya mejor me quedo callado porque nada les gusta. No, se trata de ser prudente. Y yo dije, Señor, voy a estar, y estuve trabajando conmigo, si mal no recuerdo yo, y creo que todas las semanas hasta el día de hoy no dije nada de lo que pudiera arrepentirme. Pero el lunes inmediatamente fue lo primero que hice. Yo sí evalué mi vida bajo eso. Y voy a seguir trabajando en eso, porque mi intención es que mi lengua funcione como Dios la diseñó, para bendecir. Te dejo esa misma tarea, hermano. Hay que reflexionar y analizar si estamos haciendo lo correcto y necesario para llenarnos del Espíritu Santo. Amén. ¿La va a hacer, hermano? Hermano, si no le hacemos, no avanzamos. Si no nos evaluamos, nosotros no avanzamos. No puedo estar yo todos los días atrás de esto, así como, ¿se ha visto el diablito y el angelito que salen así en las caricaturas? Que traen uno de este lado, haz esto y otro. No hagas esto. No puedo andar así con ustedes. Usted mismo tiene que comprometerse y decir, ok, a ver, voy a checar qué voy a decir hoy. Y cuando voy a decir algo que no, contente, no es el momento, no es la forma, ¿sí? Hay que ser prudentes. Amén. Vamos a despedirnos. Padre, gracias te damos una vez por tu palabra, Señor, que Señor ha sido dura, Padre, pero gracias porque tú has levantado una iglesia y una congregación, Señor, comprometida, que entiende, Dios, que lo más valioso y principal, Señor, es predicar un evangelio conforme a tu palabra, conforme a la Escritura, conforme a tu voluntad, como debe de ser, Padre Celestial. Ayúdanos, danos entendimiento, Dios, danos el corazón dispuesto, Padre, para sacar lo mejor, Dios, porque tu palabra, Señor, nos enseña que tú disciplinas, Dios, también a los que amas y porque nos amas, Padre. Así que nos vamos de este lugar, Dios, agradecidos contigo, llenos de tu presencia, Señor, Padre, diciéndote, Padre, que nos vamos de aquí más no de tu presencia. Acompáñanos y guarda nuestro entrar y nuestro salir. Amén y amén.